continuar la serie que comencé acerca de ser guiados al lugar correcto. La importancia de ser guiados por Dios. Y en este caso, David fue llevado a un lugar que se llama Mahanaim, el lugar de la recuperación. David fue llevado a un lugar bello, y digo bello porque no hay lugar más apreciable que aquel que nos ministra paz, que aquel que nos ministra sanidad, que aquel que nos ministra salvación, esperanza, fe, transformación. David, para ponerles en contexto, David estaba siendo perseguido, y un asunto tan terrible porque perseguido por su propio hijo Absalón, perseguido en una división del reino, perseguido en una división de todo lo que es el equipo militar de Israel. Y ahora David sale, la gente le está aullando, lo sacan y le tiran piedras, y está huyendo en los lugares oscuros y montañosos del desierto, en lugares áridos, solos. Pero es llevado a un lugar donde tiene un encuentro con tres hombres muy influyentes, y uno de ellos es poderoso como Dios lo lleva a ese lugar, y maravilloso como llega Maquir, un hombre que le ayuda, poderoso, un hombre que podía tener empatía, identificarse con la situación de David. Llega también a ese lugar Sobi, que era un hombre que había sufrido de todo. De hecho, su nombre significa llevado cautivo, un hombre que había sido oprimido y que tenía mucha experiencia para compartir con David, para dirigirlo y no cometiese o no cayese en las trampas del camino. Pero hoy hablaré acerca del tercer hombre, que comenzamos y hablamos un poquito nada más el servicio anterior, que es Barzillai, que significa corazón de hierro. Barzillai significa corazón de hierro, y hoy quiero hablar acerca de cómo ser instrumento de milagros para los demás. Cómo Barzillai, las características que él tenía para levantar a David en un tiempo de crisis, para levantar, es decir, por hoy vamos a quitar nuestra mirada de nuestras necesidades personales. Por hoy vamos a quitar las miradas del dolor personal y vamos a alzar un poquito la mirada alrededor, y seguro que encontraremos muchos candidatos para un milagro, muchas personas que necesitan un milagro, y que ese milagro lo portamos nosotros y nos vamos a convertir en un instrumento de Dios. Jesús dijo: por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Y nosotros, cuando somos instrumentos de Dios, ese es un modismo, una forma que significa que nos podemos convertir. Toca al que está a su lado, dígale: hoy te convertirás en un dedo de Dios. Hoy te convertirás en un dedo de Dios. Y basta con un dedo de Dios para que un hambriento tenga para comer. Basta con un dedo de Dios para que una persona enferma sea sanada. Basta con un dedo de Dios para que una persona en vicio sea liberada de esos vicios para la gloria del Señor. Basta con un dedo de Dios para que un matrimonio en crisis sea restaurado. Basta con un dedo de Dios para que un desempleado tenga empleo. Y hay tanta necesidad de milagros, pero vayamos a la escritura, allá en 2 de Samuel, capítulo 19, leeremos 5 versículos a partir del 34. Y dice así con respecto a Barzillai: mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es agradable? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oirá más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para el Señor el rey? ¿Pasará tu siervo
con un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán. Quimán, déjenme aclarar, Quimán era hijo de Barzillai. Oiga, Quimán era hijo de Barzillai. Sigo sumando. Que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a casa. Quiero que meditemos sobre algunas características que tiene una persona que se convierte en un milagro para otros, en un instrumento de milagros. ¿Qué características tiene una persona que Dios puede usar para operar el milagro que otras personas necesitan? Y ya para entonces quiero decirle que quien es un instrumento de milagros para otros es también tan bendecido, que sus milagros son e involucran a muchas personas. Tus milagros no solo los recibes tú, sino que se extienden hasta alcanzar las necesidades de otras personas. Cuando tú eres un instrumento de Dios, tu fe es expansiva, tu fe contagia la fe de otras personas, tu fe despierta la esperanza de otras personas. Tu gratitud es una gratitud colectiva, porque no es una gratitud en la que solo tú agradeces, sino que muchas personas van a agradecer también. Y tu alcance es generacional. Mire que acá tenemos a un Barzillai que no está pensando solo en su propio bien, sino que está pensando él en el bien y en el gozo de Quilam, que era hijo de él. Así que vayamos. Primer característica de una persona que es instrumento de Dios para un milagro o para milagros en otras personas. Número uno, Barzillai tenía grandeza de corazón. A veces nosotros creemos que Dios nos va a usar y que vamos a ser instrumentos para milagros para otras personas porque tenemos muchas habilidades. Y quiero decirle que más que habilidades, lo que usted necesita es tener, hágale conmigo así, un gran corazón. La Biblia dice que Jesús tenía compasión de ellos y luego los sanaba. ¿Cuántos los alaban? Aleluya. Es decir, tener un gran corazón es que podás identificar las necesidades de otros. Tener un gran corazón es que podás sentir el dolor de otras personas. Tener un gran corazón es tener el entendimiento de lo que otra persona pueda tener. Que no tengamos un entendimiento tan corto de corazón en el que solo sintamos para nosotros. Eso tiene nombre, se llama egoísmo. Barzillai no era así. Barzillai tenía una vista de corazón más grande, de manera que Barzillai significa un hombre de corazón de hierro, es decir, un hombre de corazón fuerte, pero a la hora de las necesidades de otros, ese hombre tenía un corazón súper sensible. Si quieres ser instrumento de Dios, y a veces creemos que el instrumento de Dios es aquel que ayuna el doble que Moisés, el doble que Jesús, aquel que ayuna 80 días, instrumento de Dios. ¡Qué siervo! Y de repente gente, mire, que no ministra ningún milagro a nadie y que lo único para que lo que le sirve, entre comillas, su sometimiento es para un orgullo espiritual personal. Porque los hay. La enfermedad existe, el orgullo espiritual, donde aquel se cree más espiritual que el resto.
Y de repente decimos, pero si ese ni ora, y mirá cómo Dios lo usa, pero si esa mirala, que no es la más espiritual, y si acaba de venir, todavía no se ha sacudido toda la ceniza del mundo, y cómo es que Dios la usa. Tiene nombre, se llama gran corazón, aleluya. Dios está buscando corazones grandes, grandes, que te pueda caber la necesidad de otro, grande, que te pueda caber en ese corazón el dolor de otro, grande, que te pueda caber en ese corazón que otros necesitan ser salvos, necesitan ser sanos, necesitan un encuentro con Dios. Segundo, Barzillai era audaz en la fe. Y este hombre, porque él era galadita, y él sin más ni qué, siendo galadita, pero también era un hombre poderoso, era un hombre rico, con un gran ejército. Sin embargo, se va a Mahanaim, simple y llanamente porque su corazón lo lleva hasta allí. Como él tenía un corazón grande, se va con su fe en que nada le iba a pasar. Y lo que usted tiene que, y todos tenemos que aprender, es que cuando somos candidatos para ser instrumentos, para milagros para otros, tenemos que tener una fe audaz. Una fe audaz es aquella fe atrevida, es aquella fe, señores, donde usted no tiene miedo. No tiene miedo a quedar en ridículo. Atrévase a poner la mano sobre un enfermo, Dios lo va a sanar. Eso es una fe audaz. Atrévase a orar por un endemoniado. Recuerde que, oiga, el poder es de Dios y es para la gloria de Dios. Así que usted lo que va a mencionar es: yo no veo en la Biblia a estos hombres. Bueno, le voy a ministrar liberación después de 40 días de ayuno, después de santificar no sé cuántos galones de aceite, después de alejarme unos 50,000 años luz de mi suegra. No. Esta gente simple y llanamente, porque los apóstoles regresaron, hasta ellos se asustaban, pues. Señor, aún los demonios no obedecen. ¿Cuántos lo alaban? Alabado sea el Rey. Aún los demonios nos obedecen. Lo segundo que se necesita es una fe audaz, como la de Barzillai. Se fue a Mahanaim con el propósito de hacer el bien. No le importó si en el camino le salían ejércitos enemigos. No le importó si en el camino le salían aquellos piratas que podían asaltarlo, sino que él se fue, identificó la necesidad a David, porque se supo. A David se le dividió el reino. David está en problemas, y a él le pareció una causa justa y que se necesitaba alguien audaz para ayudarlo. Y se montó a caballo el general corazón de acero, Barzillai, y se fue donde David y lo auxilió y lo ayudó y rescató. Si nosotros vemos la magnitud del milagro, no solamente recuperó, oiga, a David como tal, sino el reino y la generación de la que desciende nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Rey. Un milagro es tan expansivo que nosotros no sabemos ni hasta dónde va a llegar. Pasó una hermana acá a testificar que el Señor la había sanado de cáncer. Nosotros estábamos transmitiendo el testimonio, y este testimonio fue visto en muchos países. Señores, es todavía, y recibo testimonios de personas en otros países que también han sido sanados de cáncer para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Personas que han saltado de la enfermedad crónica de muerte a no solo estar sanos, sino que también a tener sus propias empresas, a tener sus propios negocios para la gloria del Señor. Milagros expansivos. Tercero, Barzillai era un hombre compasivo. Él tuvo compasión de David y practicó la empatía. Cuando nosotros tenemos compasión, la Escritura nos dice así: oiga,
Jesús tuvo compasión de ellos y los sanó. Aleluya. Jesús tuvo compasión del ciego y le dio la vista. Jesús tuvo compasión del sordo y le dio la vista. Jesús tuvo compasión de los paralíticos y los levantó del lecho de enfermo. Jesús sanó a todos en un lugar porque Él tenía compasión. Señores, no hay nada más poderoso que la compasión. Por eso, cuando una madre ora por un hijo, son oraciones súper poderosas, súper efectivas, porque no hay quien sienta más que el corazón de una madre por sus hijos. Esas oraciones valen muchísimo. Señores, Jesús tuvo compasión. Barzillai tuvo compasión y Dios lo usó como un gran instrumento para salvar al rey de la muerte. Cuarto, Barzillai estaba consciente de sus limitaciones, porque él sabía, él era de edad de 80 años. Pastor, y esta característica, la edad no es excusa. Al punto que quiero llegar, si no hay fe, si no hay fe audaz, si no hay compasión, si no hay grandeza de corazón, encontrarás excusa. Y la edad puede descalificarte si buscas excusa. El que es muy joven, pues como el diácono que estamos estrenando hoy, el que es muy joven, que porque es muy joven no califica para un milagro. Que la que es mujer, que porque es mujer y porque tiene hijos no califica para un milagro. Y el que es anciano, que porque es anciano no califica para... Esto no es de edad, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Barzillai sabía sus propios límites. Y hoy quiero decirle que veamos nuestros límites con madurez y que veamos nuestros límites personales y los aceptamos. Barzillai sabía que estaba perdiendo el sentido del olfato. Tenía ya 80 años. Barzillai sabía que estaba perdiendo, mire, el sentido del gusto. Barzillai sentía, porque lo dice en el versículo, yo ya no voy a sentir igual. Yo ya no voy a oír a los cantores y cantoras igual. Barzillai había perdido el sentido, estaba perdiendo el sentido de la audición, del gusto, del olfato, pero había algo que él no había perdido. Y esto es bien poderoso. Él no había perdido el corazón, aleluya. No había perdido la fe y no había perdido la audacia. Así es que cuando David está en esa crisis, se baja un hombre de 80 años de edad del caballo a decirle: David, no estás solo, aleluya. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los Señores. David, qué palabras y en qué momento. David, no estás solo. A pesar de sus límites, el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento también habla de límites y que nuestros límites no detienen la operación de Dios. Nuestros límites, señores, no nos impiden ser un milagro para los demás. El apóstol San Pablo dice: como pobres enriqueciendo a muchos. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Los apóstoles quizás en necesidad oraban por la gente y la gente se volvía millonaria para la gloria del Rey de Reyes. Y quizás ellos en necesidad, Pablo decía: yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Alabado sea el Rey de Reyes. Y señores, cuando vemos nuestros límites como personas, no son los límites para que Dios opere milagros en otras personas. No necesita usted estar a la altura mayor de lo que usted va a levantar en oración por la otra persona, o de lo que usted va a ministrar o operar o testificar.
quizás su testimonio de provisión sea quizás que Dios le proveyó 10,000 córdobas o $10,000, pero con esa fe que usted tuvo para eso, como el tamaño de un grano de mostaza, puede hacer que se despierte la fe de otra persona que mueva una montaña de $100,000, de 10 millones. Quizás con la fe, cuando usted testifica y usted dice: el Señor me sanó de una hernia, o el Señor me sanó de los riñones y fui y oriné en la piedra. Quizás otra persona que ya no tiene riñones, que tiene cáncer, que está en estado terminal, al escuchar su testimonio va a creer y dice: si Dios le sanó a él, si Dios me sanó a ella, ahora me puede sanar a mí, y lo levanta de la muerte misma. Alabado sea el Rey de Reyes. Ministramos un milagro de sanidad en una ocasión en una persona por video, precisamente por otro testimonio, y testifican y cuentan que ya hebía esta persona. Hay procesos del cáncer que llegan a un momento de hedor en el cuerpo de una persona, y ya estando así, vio el servicio, vio la administración, tuvo la fe, hicimos contacto y ahora vive para la gloria del Rey de Reyes. Alabado sea Dios. Así que diga conmigo: mis limitaciones no son limitaciones para los milagros de Dios. Aleluya. Mis limitaciones, es más, mis limitaciones a veces de alcance. Estaba alguien muriendo del corazón grave. Su hija me llamó, creo que eran como las 3 de la mañana, y cuando me llama: ¿quién será? Y bueno, no sé ni cómo contesté, porque no contesto números que no tengo guardados. Cuando contesto me dice: pastor, y ya comienza a testificar, a decirme: mire que mi papá ha sido miembro y se retiró y ahora está grave del corazón, y había sido un hombre que había sembrado el piso en el templo, el otro templo que teníamos, y me lo recordó ella. Y yo, como a las 3, medio lo que pude fue sentarme. No sé si oré en español, no sé si ronqué, no sé si oré en lengua, saber cómo oré, pero oré. Me recuerdo que oré, y bueno, y puse el teléfono y ¡pum!, me quedé dormido. Mis limitaciones, aunque yo estuviese cansado, aunque yo no estuviese en el lugar, aunque era una oración por teléfono, aunque estamos conscientes, y eso solo nos lleva a un punto: la gloria es solo para Dios, porque el que hace el milagro es Dios, no nuestras capacidades, no nuestras habilidades, no, señores, es Dios. Nosotros solo le prestamos la boquita, la manito, para instrumentos de Él. Alabado sea el Rey de Reyes. Y el que da al pobre, dice la Escritura, que a Dios le presta. Alabado sea el Rey de Reyes. Quizás lo que le damos a alguien no es tanto para nosotros, pero Dios nos devolverá a veces hasta el 1,000,000 por uno. ¿A cuánto les ha pasado? A veces, mire cuántos, mire, a veces hasta sigo sumando. Barzillai era humilde porque era un hombre poderoso. Barzillai era un hombre de mucho dinero. Barzillai era un hombre de mucha influencia, pero él, ante sus ojos, él siempre se veía pequeño. Así que Barzillai era un hombre que califica para los milagros de Dios, un hombre que califica como un milagro para otras personas. Necesita que toda la gloria sea para Dios. Así que Barzillai era un hombre humilde. Barzillai realmente le dice al rey David: ¿quién es tu siervo para que te lo lleves? Note qué impresionante lo que le dice David: ¿quién es tu siervo? Cuando una persona es humilde, ser humilde no es creerse menos de lo que somos, pero tampoco creernos más de lo que somos. Eso es ser humilde.
Ser humilde no es andar por debajo de lo que somos. Eso es ser miserable, demente, falsa humildad. Ni usted se lo cree. ¿Están acá? Ni usted se lo cree. Pero tampoco ser altivo. No. Por eso es que el apóstol San Pablo dice: cada uno ministre conforme a la fe que Dios le ha dado. Barzillai, a pesar de ser poderoso en finanzas, a pesar de ser poderoso en ejércitos, a pesar de ser poderoso en influencia, decía: mas ¿quién es tu siervo? Y si usted ve, la condición de Barzillai era más favorable que la condición de David en el momento. Barzillai no tenía ninguna división, Barzillai no tenía ninguna escasez, a Barzillai no lo seguían para matarlo, al contrario, era un hombre temido. Sin embargo, Barzillai humildemente le dice a David: ¿quién es tu siervo? Humilde. Y la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero Dios exalta al humilde. Alabado sea el Rey de Reyes. Dios exalta, y la palabra exaltar significa ponerte por encima. Cuando tú eres humilde, Dios te pone por encima de la enfermedad. Cuando eres humilde, Dios te pone por encima de la pobreza. Cuando eres humilde, Dios te pone por encima de los peligros. Y finalmente, Barzillai tenía una mentalidad generacional. Y lo poderoso de tener una mentalidad generacional es que a veces nosotros no buscamos nuestro propio bien, sino que tenemos la esperanza de que semillas que nosotros plantamos las cosecharán nuestros hijos para la gloria del Señor. Yo me recuerdo en mi niñez o en mi juventud, mi mamá hospedó muchas personas en la casa y nadie se iba con las manos vacías en esa casa. Y ya cuando fuimos convertidos al Señor y cristianos, hospedamos a muchos cristianos y nuestra casa se mantenía llena de hermanos que llegaban a comer y llegaban a disfrutar. Y teníamos reuniones como estas todas las noches de gente que llegaba a la casa. Y un día yo le pregunté: mamá, ¿y por qué siempre hay gente aquí? ¿Por qué siempre estás hospedando? Un día le pregunté y me dijo: hijo, porque yo no quiero que el día de mañana ustedes no tengan dónde vivir ni dónde dormir. Y para la gloria del Señor, los hijos de ella, todos tenemos nuestra casa para la gloria del Rey y nos abunda la comida. Y en realidad, cuando nosotros tenemos una mentalidad generacional, yo me recuerdo cuando mi esposa y yo no teníamos hijos todavía, buscamos niños para padrinar y ser un milagro para ellos, que tuvieran la escuela, que tuvieran el estudio. En algunos casos tomábamos niños y les apadrinábamos la leche, a otros les apadrinábamos juguetes y así. Y cuando nosotros tuvimos el nuestro, los juguetes le sobraban para la gloria del Señor, la ropa le sobraba para la gloria del Señor, la leche le sobraba para la gloria del Señor. Bueno, y a tal grado que por eso lo tenemos que cuidar, porque le sobra la comida y ustedes saben. Nunca le han faltado para los estudios. Dios ha pagado los estudios. Señores, cuando nosotros tenemos una mentalidad generacional, no solo nosotros seremos bendecidos, serán bendecidos hasta nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos, para la gloria del Rey de Reyes. Dios es Dios de generaciones. Mire que cuando usted diezma, oiga, son alcanzadas hasta 5 generaciones para la gloria del Rey de Reyes. Sus generaciones son bendecidas. Cuando usted ofrenda, sus generaciones son bendecidas. Cuando usted siembra y ayuda, sus generaciones son bendecidas para la... Y dice la
escritura, Primera de Reyes 2:7. Y este David hablando con Salomón ya para morir. En el tiempo que ya David sentía que iba a morir, le dice en el capítulo segundo, en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 7. Y se cumple aquí lo que dijo Barzillai. Ya Barzillai no vivía. Y dice la escritura: mas a los hijos de Barzillai, Galaadita, harás misericordia. Note bien, a los hijos de Barzillai, Galaadita, porque era un pueblo que no era amigo de Israel. Y le dice: que sean de los convidados a tu mesa. ¡Ja! Es decir, eran parte de la familia del reino. Que sean convidados a tu mesa. Y aquí viene la gratitud, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Es decir, ellos me sentaron en su mesa cuando yo iba huyendo en el momento que Absalón me seguía para matarme. Aquí está la gratitud del rey David. Señores, lo que nosotros hagamos ahora por otras personas, hasta la quinta generación de nosotros serán alcanzados con esos favores, serán alcanzados con esas bendiciones. Dios es un Dios de visión generacional, y esto es amplio, porque igual las bendiciones alcanzan, igual tengo que tener cuidado, porque los pecados, noten bien, también son generacionales. Así que debemos de ser muy cuidadosos, y nosotros ser un milagro para otros es cortar, cortar cadenas de maldición. Tengo que levantarme y ser el milagro para mi hijo, que mi hijo no tenga una herencia de maldición, de infidelidad, de desorden, de pecado, de perdición. Y eso debemos pensar los padres. No, si yo sigo esta carrera así, voy a marcar mi generación siguiente, la siguiente generación, y la siguiente, y la siguiente. Y a veces algunos no se parecen tanto a sus padres y se parecen más a sus abuelos. Sobre todo algunos que tuvieron abuelos que le llamaban aventureros. Se les cayó la herencia ahí. Les alcanzó la herencia. Pero el Señor nos da el poder que con una oración podemos cortar la herencia de maldición. Alabado sea el Rey. Podemos cortar la herencia de pecado. Podemos cortar la herencia de enfermedad. Y no vamos a heredar esas enfermedades. ¿Aló? No vamos a morir del cáncer. Alabado sea el Señor. No vamos a morir de la diabetes. Alabado sea el Rey de Reyes. Aleluya. Oiga, no vamos a estar en pobreza. Alabado sea el Rey de Reyes. No vamos a heredar pobreza. No, Señor. No, Señor. Y agarre esta revelación. Cuando cortamos la herencia generacional de pobreza, de enfermedad, de miseria y de pecado, cortamos esa herencia y tomamos la herencia del Rey de Reyes y Señor de los señores. Así es que es una herencia de fe, de santidad, de poder, de prosperidad. Incline su rostro allí donde está. Y yo quiero invitarle a cortar toda herencia de maldición. Quiero invitarle a cortar toda herencia de maldición y a convertirse en un milagro para muchos. Alabado sea el Señor. Corte esa herencia. Y si hay alguien
que se había apartado de los caminos del Señor y hoy Dios le ha tocado, le ha llamado, levante su manito derecha y donde está. Y si hay alguien que nunca había recibido al Señor, esta es su noche. Él está tocando a la puerta de tu corazón y este es su momento. Levante su manito derecha conmigo. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Levante su manito derecha ahí donde está. Y usted que nos está viendo en la administración de la palabra también, levante su manito, puede hacerlo y diga conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por haberme hablado. Señor, hoy reconozco que soy pecador, pero también creo que tú eres mi Salvador. Te pido perdón, límpiame con tu sangre, inscríbeme en el libro de la vida, séllame con tu Santo Espíritu y Señor, corta en mí toda herencia de maldición. Corta en mí toda herencia de maldición, de enfermedad, de pobreza y de vicios. Toda herencia de maldición, de enfermedad, de pobreza y de vicios, Señor. Líbrame para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Denle un aplauso fuertísimo. Venga rapidito.